Wow, 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 wow. Qué belleza. Muy bien. Saludos para toda mi gente linda. Muy bien. Saludos. Excelente. Aquí estamos. Muy buenas tardes. Muchas bendiciones para ustedes de parte de este su servidor, Vladimir Stanley, para darnos un tiempito y poder así compartir esta enseñanza, este en vivo, esta transmisión con sus amistades dentro de lo que usted crea conveniente. Pedimos que nos ayuden en eso para poder llegar a más personas y que lo que vamos a decir y enseñar hoy pueda llegar a otros de tal manera que también pueda ayudarles a tomar buenas decisiones de fe. Como siempre he dicho, la palabra de Dios creo que debe llegar a nuestra vida con el fin de poder tener toda la luz, tener todo el compendio de lo que Dios piensa, para nosotros entonces alinearnos a ese pensamiento y terminar tomando buenas decisiones de fe que no necesariamente tienen que ser al azar, sino más bien porque conocemos a cabalidad lo que Dios piensa, lo que Dios sabe. Bien, mis amados, estamos aquí desde la ciudad de Panamá. Estoy en otra parte de mi hogar, acá en Chilibre, área norte de este país. Bueno, quiero comunicarle que ayer tuvimos la academia, excelente, va el segundo día, el segundo lunes, y los que están llegando, los que se están compenetrando, pues sé que le está haciendo de bendición. Bueno, mis amados, también aquí tengo un anuncio muy importante antes de empezar la lección de hoy. Quiero darle una noticia muy importante. Por primera vez, sí, en muchos años, voy a tener la visita de unos pastores de Chile, del sur de este continente, de Chile. De hecho, el año pasado yo estuve en una convención apostólica en Chile y fue ahí donde yo tuve la oportunidad de conocernos personalmente. No interactuamos necesariamente mucho en personas porque ellos eran los anfitriones de esta convención apostólica. Sin embargo, lo poco que nos pudimos relacionar fue suficiente como para crear ese clic de poder seguir comunicándonos, hablándonos, tratándonos, de seguir compartiendo experiencias. Y pues mire que se ha concretado con la ayuda del Señor, con un plan divino, algo de Dios, de que ellos nos visiten para este mes de marzo. Entonces yo estoy muy emocionado, muy contento de que el Señor nos envíe estas dos personas, esta pareja, conjuntamente con los que le quieren acompañar o que le van a acompañar, para que puedan venir a Panamá exclusivamente pues a conocernos un poco más ya en nuestra tierra. Y en un sentido lo veo como una muestra de afecto, de amor y de cariño de Dios y también de parte de ellos, porque creo que Dios no trabaja por coincidencia, sino por plan, diseño y propósito. Entonces nosotros ahora somos los anfitriones para esta pareja, para esta familia que viene desde Chile. Y New Creation prácticamente pues se viste de gala, con alegría, con expectativa, desde este servidor en adelante, porque vamos a tener esta pareja los días 19, 20 y 22 de marzo, que viene siendo jueves, viernes y domingo. Pero por ahí van a salir algunas otras cosas de forma más interna, pero las que vamos a estar anunciando para que cualquier persona pueda venir con toda libertad, desde pastor, ministro, si usted desea venir y conocer y escuchar la palabra de Dios que portan estas personas para nuestra vida, para la iglesia de Jesús,
Sí, porque no solo es para New Creation, sino es para la iglesia de Jesús. Recuerde que nosotros, todos los hombres llamados por Dios, no somos llamados para una nación o para un barrio o para un lugar en particular. Somos la voz de Dios para el cuerpo de Cristo. Somos los enviados del Señor para el cuerpo de Cristo. Somos el regalo de Dios para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Evidentemente ya usted debe saber que aquí en la tierra algunas la llaman así, otros se llaman, otro tiene otro nombre, pero es el cuerpo de Cristo. Entonces quiero hacerle la invitación muy particular, con mucho cariño y respeto a cualquier persona, ministro, apóstol, hombre de Dios, mujer de Dios, miembro, que si usted quiere participar y venir, puede hacerlo con toda libertad. Este evento no tiene ningún costo alguno. Como siempre nos hemos caracterizado de no ponerle costos a nuestros programas en la iglesia. Al contrario, lo que queremos es que usted venga y escuche. Son el jueves 19, viernes 20, domingo 22 en la mañana. El domingo es en la mañana, de 10 en adelante. Los otros días son de 7 en punto en adelante que empezamos nuestra programación. Alex y Vanessa Carrera son una pareja de esposos, buen testimonio. Lo poco que he conocido de ellos, hemos hablado y sentimos el testimonio de nuestros corazones, que son personas en las cuales podemos confiar, y este servidor pues entiende y comprende cuando algo se da como oportunidad, como diosiciencia, digo yo, no dejarlo ir, y sobre todo cuando Dios nos da pues estos, como diríamos nosotros, estos regalos tan especiales, porque sabemos que viajar de un país a otro tampoco es un asunto que uno improvisa, sino que uno pues planea. Y creo que esto que ellos están haciendo de venir a Panamá no es una improvisación, sino es un plan de Dios donde se requiere de dinero, se requiere de pasaje, se requiere de estancia. Y créanme con todo mi corazón que una de las cosas que me tiene contento con ellos es que aunque es Dios trayéndolos, ellos no han ocupado de nosotros en absoluto. Al contrario, nosotros o este servidor se ha puesto a disposición para poder ayudarlos en lo que ya posiblemente sea lo pequeño o lo que de pronto ellos ya a la distancia no han podido arreglar. Nosotros entonces ahí entramos y yo creo que es lo que debemos hacer. Pero en realidad ellos han costeado todo. Esto es una cosa que, vuelvo y le digo, no es nada común. Ellos han costeado su pasaje, se han costeado su estancia y solamente quieren venir a bendecir al cuerpo de Cristo en Panamá. ¿Por qué New Creation? Bueno, porque es el lugar inicial donde se comenzaron a tener los nexos. Si usted hubiera viajado a Chile, en vez de ser yo el que viajé, y su iglesia era otra en otro lugar, pues a usted le hubieran en alguna forma u otra pues comunicado para poder visitarlo. Así que, ¿por qué fue New Creation? Porque yo tuve la oportunidad de viajar allá y conocerlos a ellos, y en el proceso pues venir a Panamá con todas las cosas que aprendí, y ya hasta ahí llegó. Pero con el paso de los meses pues se han estado concretando otras cosas, y pues se ha llegado el momento de poder decirles que ellos ahora nos visitan a nosotros, y para nosotros, tanto para la casa, para este servidor, mi familia y todos los hijos de New Creation, de la casa de Dios, estamos contentos de poder recibirle. Y no solo recibirle, sino también recibir la palabra de Dios, recibir lo que los enviados del Señor traen para los hijos, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Por eso reitero una vez más la fecha, 19, 20, jueves 19, viernes 20 y domingo 22 en la mañana. ¿Dónde va a ser esto? New Creation Church, Chilibre, acá en Panamá, en la iglesia. Ahí lo vamos a hacer. Ahí tenemos las instalaciones. Habiéndolo dicho eso, precioso, quiero comunicarle que en este día estoy muy contento, como siempre, hermano. Yo no puedo dejar de decir que siempre estoy contento porque Dios me ha dado la oportunidad de vida, me ha dado la oportunidad de poder estar, de poder disfrutar y sobre todo de poder seguir haciendo la obra de Dios en la tierra. Pero la razón por la cual voy a hacer esta transmisión en vivo en el día de hoy es porque sentí en algún sentido la urgencia
de poder compartir con usted un poco más a detalle o un poquito más a profundidad o darle más detalles bíblicas del temita que toqué ayer, que habla de la disposición, y hoy quiero hablarles de algo que he estado pues trabajando en mi corazoncito, que es lo que produce la disposición del hombre a la voluntad de Dios, al Señor o a su obra. O sea, ¿qué produce en nosotros? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los resultados de una persona que decide rendir su disposición, su voluntad, su tiempo, su amor, su dinero al Señor y también a su obra? De forma tangible, visible, real, no solo un concepto ni una idea. Así es que, ¿qué le parece si arrancamos? Quiero permitirme, por favor, decirles que vayamos a Romanos 12, 1 al 2, que es donde vamos a extraer un poquito a detalle esto y es de donde he estado viendo este asunto. Vamos a leerlo y lo voy a leer muy con calma, muy detallado, porque luego vamos a ver cómo desglosamos este asunto desde ahí, porque me parece que este solo texto, sin violentar los contextos o la razón por la cual la carta se envía, vamos a ver ahí entonces una vertiente de sabiduría que nos va a posicionar de forma estable y segura del por qué nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, cómo lo hacemos y los beneficios que produce el ponernos a disposición del Señor y de su obra. Podríamos decir en este momento entonces que la disposición nos abre a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:1? Dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Observe y escuche, que es vuestro culto racional. El verso que sigue o la continuidad es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerde algo, en el caminar del creyente hay algo más determinante que el talento, más decisivo que la oportunidad y más poderoso que el conocimiento. Es la disposición del corazón, del alma, del rendirnos a Dios. Es más alto. Cuando nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón al Señor y a su obra, es lo más alto que cualquier oportunidad, es lo más alto que cualquier conocimiento, es más alto que cualquier talento que podamos de conocer que tenemos. Ahora, voy a decirle lo siguiente y por favor permítame su corazón por estos instantes. Muchos desean conocer la voluntad perfecta de Dios, muchos. De hecho, he escuchado gente que se jala los cabellos diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Pero en el contexto de esa demanda de muéstrame tu voluntad, no necesariamente han rendido su alma, sino porque lo están diciendo con el sentido de que muéstrame tu voluntad, es como para ellos ser validados en algún tipo de pensamiento que tienen particular, que a veces hasta es ajeno a la verdadera voluntad de Dios. Puede ser también que este tipo de personas digan, muéstrame tu voluntad, pero cuando la voluntad de Dios apenas se asoma sobre ellos, al ver ellos que la voluntad de Dios contradice la voluntad de ellos, la forma en que ellos pensaron que lo iban a hacer o cómo están caminando, inmediatamente entonces se asustan y en vez de rendirse o haberse rendido, van sacando el cuerpo de lo que realmente es la voluntad de Dios. Algunos hemos llegado un poquito más allá a decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y solamente nada más lo dejamos encerrado en carro, casa, salud, bienestar, comodidad.
Pero nunca nos hemos puesto a pensar que la buena voluntad la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, a veces eso bueno, eso agradable, eso perfecto, no, a lo mejor no necesariamente validan estas cosas que dije, sino que la voluntad de Dios es que es lo bueno, lo agradable y perfecto, que puede también tener aquellas otras cosas. Así que lo bueno y lo agradable y perfecto no son los resultados de la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios en sí mismo. Y eso lo puedo probar en Jesús. Jesús no necesariamente tenía millones de dólares en ningún banco, ni en ninguna almohada, ni debajo de la arena, pero era un hombre que nunca le hizo falta nada, y la voluntad de Dios para él era totalmente contraria a la vida común de cualquier otro hombre. Entonces eso nos arroja muchas luces para conocer que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aunque a veces tenga ciertas situaciones que nos comprometen, que nos ponen en estrecho, y no solo en estrecho con el fin de que te sientas mal como para para pensar que Dios realmente quiere el mal para ti. Te ponen en estrecho porque la voluntad de Dios no va acorde a tu deseo particular. Pero bueno, vamos a seguir. Muchos desean conocer la voluntad perfecta de Dios para ellos, pero no todos están dispuestos a rendir la propia a la voluntad de Dios. O sea, así como nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, Dios también quiere conocer, dame tu voluntad. Dame tu voluntad, hijo. No conocerla de vista, no, dame tu voluntad. Porque cuando nosotros decimos, dame a conocer tu voluntad, es precisamente que Dios nos entregue su corazón, entregue sus pensamientos. ¿Y para qué? ¿Para qué son? No para sacar un beneficio egoísta, egocéntrico, sino precisamente su voluntad empiece haciendo lo que Él dice. Así que en este punto vamos a decir lo siguiente, que no todos a veces están dispuestos a rendir su propia voluntad, pero sí demandan que Dios les muestre su voluntad. Claro, en el reino, el acceso a la voluntad perfecta de Dios no comienza con revelación externa, sino con una entrega interna. O sea, la voluntad de Dios no se me va a ser entregada ni develada si yo no tengo una entrega interna de mi corazón, alma, espíritu, alma y cuerpo. No solamente de forma externa, hablada, dicha, porque a veces hay frases que circulan en el mundo que a veces tienen cierto grado de verdad, que dice que las palabras se las lleva el viento. Eso es como decir un mensaje coloquial que dice, yo no quiero solo que me lo digas, sino que me lo demuestres. Entonces, el apóstol Pablo, de hecho, cuando él dijo en Romanos, el verso que le acabo de leer, nos muestra que antes de comprobar la voluntad perfecta de Dios, el creyente, el hijo maduro, debe presentarse. No dice que Dios lo obliga a que se presente. No es un reclutamiento obligatorio. Es la respuesta de amor de alguien que ha sido convencido que más alto que sus propios sueños es el sueño de Dios, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Así que el texto dice que debe presentarse. Voy a leerlo de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entiéndase que no solamente es el pellejo y los huesos y la sangre. Cuando habla de cuerpos está hablando ya voluntad, espíritu y acción, cuerpo. Así es que el orden no es casual. Cuando él primero dice preséntense. O sea, en la manera en que está escrito el orden, y lo primero que dice, ruego por la misericordia de Dios que se presenten o presenten sus cuerpos. Eso no es casual. Eso no es casual. Querido, primero hay un altar donde uno voluntariamente debe rendirse. Y ya sabe lo que hablé de la palabra voluntariamente ayer. Si quiere, vaya, búsquelo, que no es me doy de voluntario, sino una decisión personal de rendirme al Señor y a su obra, de poner mi disposición al Señor y a su obra de forma perfecta, correcta y comprometida. Así que la voluntad perfecta del creyente, la voluntad perfecta en el creyente debe en primer lugar es presentarse. Entonces, primero hay un altar donde uno se rinde. Luego hay una transformación
de entendimiento, para después que exista una manifestación de esa voluntad de Dios. Recuerde, primero uno se rinde a la voluntad de Dios, luego Dios devela su voluntad al hombre, luego devela a Dios esa voluntad tiene la capacidad de transformar tus pensamientos porque te diste cuenta que es importante aquello y luego eso va a producir en ti una manifestación para luego la ejecución. Veamos algo que la palabra presentéis en griego es la 39-36 del Strong y no describe una obligación forzada, no describe como si fuera una obligación forzada, sino que esta palabra presentéis describe una decisión consciente de la conciencia pura de saber qué estás haciendo, de colocarse voluntariamente bajo la autoridad de Dios de forma incuestionable. Es la acción, presentarte, es la acción de alguien que entiende su identidad como hijo. Porque cuando yo decido presentarme ante Dios, yo entiendo que no solo es un Dios, sino es un Padre que tiene un sueño, es un Padre que ocupa de mí. Y eso lo que ha creado en mí es una identidad. Yo no le estoy respondiendo a Él como un esclavo que no sabe nada, sino como un hijo que desea servirle como si fuera un esclavo con responsabilidad, amor y cariño. En cuanto a mi servicio, como un esclavo, sin preguntar, sin cuestionar. Pero en cuanto a mi identidad, hijo de Dios, un Padre dándome a conocer su voluntad. En este punto, tendríamos que decirle que es la acción de alguien que entiende su identidad como hijo, dice la Escritura. Pero escoge servir con la actitud de un esclavo voluntario. Jesús mismo no fue guiado por emociones ni expresiones externas, fue guiado por disposición. Jesús se dispuso a hacer la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una declaración en un momento muy crucial de su vida. De hecho, eso no nació en el momento de dolor. O sea, aunque se manifestó en un momento crítico, esa frase de no se haga mi voluntad, sino la tuya, no fue que Jesús se convenció de hacer eso ese día, sino que Él ya venía haciéndolo desde hace mucho, porque Jesús sabía a qué venía a hacer la voluntad. Así que Jesús ese día no solamente expresó como para dar a entender de que ese día se le reveló que era la voluntad del Padre y no la de él hacer. No, ese día Él está expresando y patentizándole una vez más y hablándole a su alma y a todas sus emociones. Recuerden que no vinimos a hacer lo nuestro, sino lo de Dios, porque ya nos rendimos a Él, ya nos dispusimos hacia Él, al Señor y a su obra. Así que esa declaración no nació en el momento de dolor. Esa declaración había nacido de una vida continuamente rendida a Dios desde el momento en que Jesús se dio cuenta que era hijo de Dios, que tuvo conciencia como ser humano. La voluntad perfecta de Dios no es un misterio en lo absoluto que está escondido. Dios siempre le ha querido mostrar, pero no a todo el mundo. Dios ha dejado de velar la voluntad para salvación, para vida eterna, para planes, propósitos eternos de Él. Sin embargo, hay voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, que no se le abre a todo el mundo, a menos que estas personas o estos hombres rindan primero su voluntad a esa voluntad de Dios de ocuparlos a ellos. La voluntad perfecta de Dios no es un misterio escondido, pero sí es una dimensión reservada para corazones que están dispuestos a hacer su voluntad. Cuando el corazón se dispone, o el hombre o la mujer se disponen, tienen disposición, Señor, me rindo a ti. El cielo es donde responde, develando entonces la voluntad de Dios para esa persona. Por eso cuando el corazón se rinde, la dirección se aclara, se ve, se oye, se siente, se percibe, inclusive hasta somos guiados a ella. De hecho,
No estamos hablando de restricción, de resignación pasiva. O sea, yo no estoy hablando solamente de decir, Señor, yo me rindo, pero nada más es una expresión verbal que no tiene compromiso en sí mismo, sino de alineación intencional. O sea, estoy convencido que debo rendirme a Dios y que me voy a rendir a Él y que me dispongo a su vida. Es intencional. Cuando hablamos de intencional es que hay intención ya para hacerlo. No es un asunto que me salió de buenas a primeras, sino intención. Ya he medido, he calculado, esto es la voluntad de Dios y la quiero hacer. No es perder tampoco identidad en el proceso, al contrario, la voluntad perfecta de Dios es para hijos. De hecho, cuando nosotros rendimos nuestra vida o tomamos la intención de alinearnos a lo de Dios, lo que está hablando es que estamos entrando en un grado de madurez. No podemos verlo como debilidad, por el contrario, es sujetarte al gobierno de Dios. La disposición no es solo una actitud. Para Dios, la disposición del hombre es la puerta de acceso para el diseño eterno de Dios en ese hombre, para ese hombre que va a influenciar no solo su vida, sino su entorno, su país, su nación, su barrio, para lo que sea. Porque la intención de la voluntad de Dios no es solamente a ti bendecirte, sino bendecir todo lo que está a tu alrededor. Por eso la disposición comienza es cuando rendimos nuestro corazón al altar de Dios. Y no es necesariamente en una manifestación. Yo he visto gente que empiezan a hacer cosas aparentemente para Dios, pero están bajo su comodidad. Yo he oído gente que dicen en diciembre, no hermano, yo soy cristiano y ahorramos dinero para llevarle comida a los pobres. Eso es una voluntad general, está bien, eso es bonito, eso es bueno, eso es acordarse de los pobres y eso está bien. Pero es posible que Dios te quiere ocupar durante todo el año para otras cosas y ahí Dios no cuenta contigo. Entonces tú no estás haciendo la voluntad de Dios. En ese contexto tú te estás dando de voluntario a hacer algo que tú crees que es bueno y que de hecho la Biblia no dice que está mal. Pero no es necesariamente la voluntad de Dios para ti. De hecho, Romanos 12:1 inicia con una expresión muy fuerte, pero a la vez contundente. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes de hablar de la voluntad perfecta, Pablo habla de un altar, de un lugar donde uno se presenta. Y antes de una transformación, Pablo habla de una entrega, porque cuando tú te das en el altar, tú te estás entregando. Y esto lleva la misma simbología de cuando el altar, que ese lugar del sacrificio, era que cuando se ponía el animal al holocausto, al sacrificio, al altar, ya tú te desprendías de eso. Ya la vida de ese animalito ya no era propia, era de Dios. Bueno, así mismo él dice que nosotros debemos presentarnos ya conscientemente a ese altar, en rendirnos ante Dios. Y no rendirnos porque tenemos agua hasta la nariz para salir del problema, es rendirnos voluntariamente a hacer lo que Él nos pide. Entonces, esto viene hablando esto antes de transformación habla de entrega, antes de una comprobación habla de una presentación. De hecho, hay un principio espiritual que es innegociable dentro de este mismo verso y del contexto del mismo, que la voluntad de Dios no se manifiesta primero, se activa en un corazón rendido. O sea, antes de Dios hacerle ver cuál es la voluntad de Él para una persona, Dios primero activa es el corazón rendido. Es el corazón rendido, porque cuando el corazón se rinde y luego ve la voluntad de Dios, ya no hay marcha atrás. Porque ya usted se rindió. Ya usted dice, Señor, ya yo estoy rendido. Ya aquí para adelante hasta que tú vengas o yo vaya, o yo me vaya contigo, Señor. O sea, no echas atrás. Por eso la palabra que usa el apóstol Pablo en este contexto es la 39:36, que significa colocarse de lado. Hablamos de la palabra presentéis. Cuando dice presenten su cuerpo, esto significa es colocarse de lado. O sea, es como quedarse así, ya, ¿ve? ¿Ya? O sea, ya, no
No se trata de mí, ya yo no cuento en este asunto. Es presentarse de lado. Dice, es ponerse a disposición, es entregarse voluntariamente. De hecho, en este punto, ya cuando entramos en estos grados de madurez, Dios no está esperando una imposición de presión para que tú lo hagas. No, yo lo voy a hacer porque si no Dios no me bendice. No, yo voy a tener que entregar mi vida porque ya no me queda otra que hacer. O no, yo voy entonces a hacer la voluntad de Dios porque ya me di cuenta que si no lo hago, Dios no me bendice. Nada de eso. Eso no habla de madurez, eso no habla de revelación, eso no habla de haber entendido el por qué el Señor nos ha salvado, ni entendido su amor a perfección. Eso habla de imprecisión en nuestras decisiones. Pero el que ya tiene precisión en el por qué Él va a rendir su voluntad, ya no hay presión en uno. Lo que implica es una decisión interna del pensamiento rendido a Dios, diciendo, Señor, ya de aquí hasta donde tú me digas. De hecho, en el Antiguo Testamento el sacrificio era llevado al altar por manos humanas y en el Nuevo Pacto el creyente es quien decide colocarse en el altar. Dios no nos arrastra, simplemente nos hace la invitación para que respondamos en amor. Y el hijo maduro, el hijo verdadero, un hombre, un hijo verdaderamente maduro, jamás se resistirá a la voluntad de Dios. Jamás. Un inmaduro sí, pero un maduro jamás se va a resistir a la voluntad de Dios. Por eso doy el ejemplo de que antes el sacrificio se entregaba. Hoy Pablo dice, entrégate tú, entrégate tú, entrégate tú. Y observe algo mucho más todavía profundo. Pablo no dice, preséntenme sus problemas. Pablo no dice, preséntame sus problemas, que es lo que ocasionalmente venimos al altar, es a presentar nuestras situaciones, nuestros asuntos personales, nuestros deseos, nuestra voluntad. Pablo dice, presenten sus cuerpos como la parte externa que evidentemente no puede dejar por fuera tu alma y tu ser interior, porque tu cuerpo es el reflejo de lo que hay por dentro, o es lo que mueve lo que hay por dentro, o perdón, es lo que se mueve externo que te dirige por dentro. Es decir, su voluntad, su agenda, sus planes y su derecho a decidir, que ya no son míos, son de Él. Por eso es que muchas de las cosas que yo creo que son la voluntad de Dios y que no son malas, ya yo no las hago solo por hacerlas. Cuando son trascendentales, hay que preguntarle a Dios, porque no se trata de mi nobleza, no se trata de mi interpretación, no se trata de mi buena voluntad, sino que se trata de la voluntad de Él. Y mi buena voluntad lo único que debe hacer es rendirse. Aquí es donde muchos quieren saltar directamente a ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O sea, ellos hablan de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero no han rendido su vida a Dios. Porque en el momento en que Dios les muestre cuál es la voluntad de Dios para su vida, si no están rendidos, jamás lo van a hacer. Serán voluntarios de una obra, pero no rendirán su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces es aquí donde está el quiebre, porque muchos dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sin saber, sin haber pasado por el altar de la rendición. ¿Y eso qué va a dar como resultado? Negación. En el momento en que Dios te diga qué es lo que Él quiere para ti, si tú no has rendido tu voluntad al Señor, si tú no te has rendido al Señor y a su obra, cuando tú sepas lo que Dios quiere, te puede ganar el miedo, te puede ganar la inseguridad, te puede ganar la comodidad, te puede ganar la incredulidad y no terminas haciendo nada. Pero cuando tú tienes tu voluntad en primer lugar rendido en el altar, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y escuchas la voluntad de Dios hasta que, e inclusive puede ir en contra de lo que tú has imaginado, tú no te rindes, no te rajas, te mantienes haciendo lo que Dios te dijo, porque ya no se trató de ti, se trata de lo que Dios quiere para contigo. Pero en el reino de Dios, este orden no puede ser alterado, precioso. Sin altar,
no hay transformación. Sin transformación no hay discernimiento, y sin discernimiento no hay manifestación de la voluntad perfecta de Dios para una persona. No la hay. Usted conocerá la voluntad general: salvo, bendecido, próspero, sano. Pero la voluntad particular para ciertos asuntos de la vida que Dios quiere ocuparlos a todos, porque todos tenemos una voluntad muy particular en Dios, que no tienen que ver solamente con la voluntad de Dios general. Dios quiere que todos sean prósperos, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere prosperarte? Ahí empieza la voluntad de Dios, que va más allá de lo general. Dios te quiere sano, esa es su voluntad. Pero ¿para qué Dios te ha sanado? ¿O para qué Dios te mantiene sano? Dios te da sabiduría, a todo Dios le da sabiduría, pero ¿para qué es la sabiduría que te está dando? Esa es la voluntad de Dios, ya de forma un poco más madura. Así que Jesús no improvisó su disposición en el Getsemaní. No, él nunca improvisó. Su hágase su voluntad, o sea, esa expresión, hágase su voluntad, fue el resultado de una vida que continuamente era presentada delante de su Padre. Que continuamente, por eso fue que le brotó: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Se le salió. Ya es como que le exprimes una naranja y lo que va a salir es jugo de naranja, no jugo de papaya. Aquí hay una verdad que edifica, y edifica con mucho peso precioso. La disposición no es emoción del momento, es una posición permanente. ¿Y por qué no es momentánea? Porque no nace, la voluntad de Dios o la disposición tuya no nace de una atmósfera necesariamente emocional. Nació de una revelación de oír a Dios en decir: tú eres mi hijo y yo quiero que hagas esto para mí. Nace de una revelación, de un desprendimiento de lo mío a poner a lo de Dios primero. Así es que no es un momento, no es una disposición emocional de un momento, no es una disposición que nace de la emoción de un momento, sino una posición permanente. Por esa razón, cuando el corazón o la mente o el alma se coloca en el altar voluntariamente, algo ocurre en el mundo de Dios. La resistencia interna pierde fuerza y la dirección divina comienza a tomar forma en uno. Y yo experimenté eso, y todo hombre de Dios que en sus inicios pedía la voluntad de Dios y empezamos a rendirnos al inicio, nosotros sentíamos susto al oír las palabras. Pero en el momento en que Dios nos empieza a develar la voluntad de Él para nosotros, o para usted o para mí, inmediatamente, juntamente con lo que vemos que parece grande, imposible, difícil, también viene la fuerza, la capacidad, la habilidad de Dios. ¿Pero por qué viene? Porque mi voluntad está rendida. Pero no la rinda para que usted vea, no le llega ni, al contrario, usted lo va a ver tan grande que usted dice: no, hombre, yo me voy, Señor, esto no es para mí. No tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que atender a mis hijos, tengo que atender mi casa, mi familia, el loro, el pato, el perro y las vacaciones que tengo cada 6 meses. Todo eso hay que ponerlo a un lado, qué sé yo, porque empieza el temor a decirte que hacer la voluntad de Dios es negarte a todo lo demás. O sea, el diablo te hace ver que prácticamente tú vas a vivir como un fracasado. Al contrario, voy a decirle algo. Posiblemente la actitud de fracasado esté cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y así hayas llegado a tener millones. Si tú tienes millones de dólares y no estás haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para ti, usted y yo somos miserables en el proceso, teniendo plata. Lo único que usted tiene es dinero, pero no tiene la voluntad de Dios. Porque lo que enriquece precisamente es eso, hacer la voluntad de Dios, la que nos hace ricos en todos los aspectos de nuestra vida. En todos, incluyendo millones también, si es necesario tenerlos para seguir haciendo la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por todo esto. Así que cuando el corazón se coloca voluntariamente en el altar, algo ocurre en el mundo espiritual. La resistencia interna pierde su fuerza y la dirección divina comienza a tomar su forma. Por eso no estamos hablando de perder identidad, estamos hablando de hijos maduros que entienden que servir con actitud correcta, madura y entendible
de forma voluntaria, o sea, entregando mi voluntad al Señor, no disminuye su autoridad, sino que afirma la vida de aquel que ha rendido su vida en Dios. La voluntad de Dios, que es perfecta, jamás se va a revelar a corazones que quieren negociar primero con Dios. Yo lo hago, pero quiero hacer esto. Señor, yo voy a hacer tu voluntad, pero bajo estos términos. Y uno es tentado a eso. Por eso es que Dios primero quiere, ríndeme tu corazón. Porque cuando tú rindes tu corazón, ya tú sabes que tú no vas a negociar en el proceso. Tú vas a hacer lo que Dios te dijo. Quiero repetir esto. La voluntad perfecta de Dios no se revela a corazones que quieren negociar con Él. Señor, yo lo puedo hacer, pero a medio tiempo. Señor, yo lo puedo hacer, pero de acuerdo a esto y esto y esto. No, la voluntad de Dios es total. Usted lo va a hacer es como Dios dice, no como usted cree que lo puede hacer o como a usted o a mí nos conviene hacer. Porque no es mi obra, no es mi llamado, no es mi talento, no es mi dinero, no es mi don, es de Él. Y yo estoy haciendo es su voluntad, no la mía. Ahora, si la voluntad de Dios coincide con la comodidad tuya, pues amén, te salvaste. Pero muchas veces pues no suele pasar así. Primero viene la incomodidad para saber cuánto usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y después viene todo lo que se llama comodidad. Todo eso puede pasar, nada está escrito en piedra, pero quiero que usted tenga una mente abierta para que cuando usted se entrega a la voluntad de Dios, usted no solamente espere las cosas bonitas, sino que también todo esto lleva un proceso de aprendizaje, de madurez, pero en el viaje Dios está con nosotros y dentro del mismo viaje, haciendo su voluntad, Dios nos provee de todos los recursos que necesitamos. Y si no los provee al momento, es porque no lo necesitamos. Quizás más adelante sí. Esto me lleva a otro pensamiento importante, que la disposición del hombre al altar, a rendirse a Dios, produce una transformación interna y no solo decisiones externas, vacías, llanas, llenas de palabrería, de buena retórica, pero no lleva sustancia, no lleva peso, porque a la hora de comprobar cada palabra que usted dice, porque sí, tanto Dios como Satanás van a probar lo que tú estás diciendo, pues simplemente no hay ejecución en la misma. Fue falacia, como dicen los teólogos o los que trabajan mucho lo que son las refutaciones, falacia, hombre de paja, cosas así. Vamos a ver esto. Romanos 12:2 continúa diciendo, ya no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es el contexto de entrega vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entrega tu cuerpo. El contexto ahora viene más adelante, dice el 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, indicando entonces que cuando nosotros ponemos nuestra voluntad al Señor o nos rendimos en el altar del Señor, hay una transformación que viene de forma interna. Aquí entramos en una dimensión un poquito más todavía profunda, dedicada y más personal y particular. Porque presentarse en el altar es un acto, pero transformarse es un proceso que lleva espacio, tiempo, paciencia. Tanto el Espíritu Santo, Dios, el Hijo y este servidor, el Hijo maduro, disponen de tiempo, disponen de relación, de comunión con la deidad, con el fin de que como estamos ejecutando su voluntad, queremos hacerlo bien para Él y queremos estar alineados de acuerdo a lo que ellos nos piden. Por eso entramos en una dimensión un poco más comprometedora. Por eso, ¿qué significa? La palabra transformados ahora aquí en este punto es la 33-39, que tiene su raíz que de donde proviene la palabra metamorfosis, o sea que es una transformación que nace de la esencia de lo que primero era para convertirse en algo después. No habla de un ajuste superficial, momentáneo o rápido o ligero, o de un día para otro, sino de un cambio de naturaleza que se va haciendo visible. En pocas palabras es como, voy a tratar de decirlo de esta manera, vamos a decir como cuando alguien se convierte y era un borrachín y de pronto él se encuentra con la voluntad de Dios que beber ya no es lo suyo, no es lo que le va a ayudar. Esta persona inmediatamente un domingo en la mañana, la gente que lo ven parado, sobrio, para irse a un culto bien vestido, le es un asombro, porque muchas veces esta persona un domingo se levantaba a las 3, 4 de la tarde, todo malhumorado, con su jaqueca y con su resaca,
que era lo común y lo tradicional. Pero esa persona, ¿qué? Empezó a emerger algo que a la sociedad le suena nuevo, diferente, antinatural para ellos, pero natural para él. Pero hay muchas cosas que son dentro de la voluntad de Dios cuando uno se rinde que van siendo progresivas. Por eso habla de la renovación del entendimiento. Así que es como una metamorfosis. No habla de ajustes superficiales en primera instancia, sino de un cambio de naturaleza que se va haciendo visible. Ahora, aquí hay un orden divino en este punto. Primero, me presento ante Dios, luego mi mente es renovada. Primero, me dispongo a estar en el altar de Dios, a rendir mis decisiones, mi deseo a Dios, y luego mi mente va siendo renovada, porque me estoy exponiendo continuamente a un Padre que me está develando su corazón. Pero después entonces, puedo entonces comprobar la voluntad perfecta de Dios. Y comprobar es probar, es evaluar. Esta es la voluntad de Dios. Muchos creyentes están dispuestos emocionalmente. Oh, sí, en una atmósfera de dolor, de gloria, lloran, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo me acuerdo que en mi época esa era la frase, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Esa era una canción de fama, y sobre todo en la época que las misiones eran lo del momento, que de hecho no es que es un momento, sino que hay que hacerlas, pero era un énfasis fuerte, las misiones. Y yo me acuerdo que en mi entorno de joven, oía jóvenes que decían, me quiero ir para la China, me quiero ir para Irán, no, ya vamos a ver si ahora se quieren ir, me quiero ir para la India, porque se envolvía en una atmósfera. Pero ¿sabe qué era lo impresionante? Que esas personas posiblemente en ese momento estaban dispuestas a irse a todas esas partes del mundo, pero nunca salieron conmigo a evangelizar al barrio. Nunca subieron ni bajaron lomas de Chilibre, que eran carreteras de lodo. Nunca visitaron un enfermo. Nunca pudieron tener tiempo para decir, Señor, voy a pasar una tarde, una noche o una mañana contigo, porque de verdad quiero salir a llevar este evangelio. Qué interesante, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos veían una voluntad general y simplemente de forma emocional se enganchaban a algo que no estaban viviendo en el momento. ¿Cree usted que una persona que ha rendido su voluntad a Dios, y que está metido en el altar, que empieza a ser transformada por la palabra, espera un momento emocional para tener que hacer un viaje, si no es que no está antes evangelizando en los barrios, caminando en las calles, porque ha entendido parte de la voluntad de Dios? Por favor, querido. Pero bueno, todo eso es parte de lo que he visto. Uy, Dios mío, Señor. Así que la palabra renovación en este contexto es la 342 del Strong, implica hacer nuevo en calidad, no en apariencia. No es aprender más información bíblica, de la palabra renovación. Es desprenderse de patrones viejos que compiten con la verdad presente. Esta es renovación. Otra vez leo para usted. Implica hacer nuevo en calidad, no en apariencia. Es aprender, no es aprender más información bíblica, es desaprender patrones viejos que competían o compiten con la verdad presente. Esto es ser renovados. Esto no es cambiarse de ropa. No, hermano, yo estoy renovando mi entendimiento porque la Biblia dice que yo debo vestir decorosamente y anda ahora con botones hasta aquí. Pero cuando el Señor le dice, vaya allá donde el vecino, llévele una bolsa de comida. Usted dice que no tiene tiempo y que la plata que tiene es la que usted usa para esto y aquello. Que el Señor le dice, bueno, vaya a la iglesia tal y vaya a entrenarse ahí, póngase al servicio del hombre de Dios para que usted pueda aprender lo que quiero decirle. No tengo tiempo, Señor. Esto no es así. Aquí está la clave. La voluntad perfecta de Dios no es difícil de aceptar cuando la mente ya fue renovada, porque precisamente ya no piensas desde tu postura, sino desde el plano donde Dios te está hablando. Ahora, el conflicto no está necesariamente en la voluntad de Dios. El conflicto está en la mente de la persona que no ha rendido su mente y su espacio a la vida de Dios.
Por eso Pablo dice, no os conforméis. Y la palabra aquí conforméis es la 4964 del Strong, que implica adoptar la forma externa de algo. Es permitir que el sistema de este mundo moldee nuestras percepciones. Por eso Pablo dice, no conforméis, o sea, no tomen forma de pensamiento de este sistema que niega a Dios, que está movido por otros valores, miedo, dinero, avaricia, egocentrismo, incluso hasta contrariar a Dios y lo de Dios. Pablo dice, no se conformen a estas cosas, no se conformen a ser desobedientes como el mundo enseña. Cuando un creyente se presenta, pero sigue pensando como en el sistema antiguo, inevitablemente resistirá la voluntad perfecta de Dios. La va a resistir. Por eso es que hay un montón de gente frustradas, cristianos, que andan buscando la voluntad de Dios, pero no quieren soltar la voluntad de ellos. Nunca la van a conocer. Porque para conocer la voluntad de Dios, primero no es que hay que hacer, es que hay que rendirse. Cuando un creyente se presenta, pero sigue pensando en el sistema, como en el sistema, inevitablemente resistirá la voluntad perfecta. Pero cuando la disposición de un hombre es constante, porque está rendida, el Espíritu Santo comienza a renovar el entendimiento desde adentro. Y lo que antes parecía un sacrificio y difícil y complejo, ahora se percibe como un privilegio servir a Dios, no importa lo que se pueda pasar en el proceso. No hay miedo que te detenga, no hay inseguridad que te controle. Puedes sentir en tu mente miedo, puedes sentir en tu mente ciertas cosas, pero nada de eso te controla. Te refugias en Dios, vuelves al altar y Dios te va dando la fuerza porque su voluntad se va a seguir cumpliendo en tu vida. Y en el proceso, aquellas cosas que se oponen se van abriendo, se tienen que abrir. Queridos, yo dije que se tienen que abrir, queridos. Porque nada se puede resistir a la voluntad de Dios, sobre todo cuando un hombre la está ejecutando. Así que es un privilegio. Aquí hay una verdad que edifica y gobierna nuestra vida. La disposición sin transformación produce frustración, pero la disposición con renovación produce discernimiento y ejecución correcta en el tiempo correcto de hacer lo que Dios nos manda. No estamos hablando de disciplinas humanas solamente. Estamos hablando de la cooperación con el Espíritu Santo que nos guía desde nuestro interior, alineando pensamientos con propósito. La voluntad perfecta no se impone en una mente vieja. Jamás una mente no renovada va a conocer la voluntad de Dios. De hecho, solo se revela en una mente que está siendo renovada constantemente. Por eso Romanos 12:2 concluye diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, primero presentarse, luego renovarnos, o sea, ponernos en el altar, renovarnos de la palabra, para luego entonces ver la voluntad de Dios, verla, que entonces vemos que es buena, agradable y perfecta. Aquí está el punto. La palabra comprobéis es la 1381. No significa simplemente descubrir, sino examinar hasta aprobar, experimentar hasta validar. No se trata de información, precioso. Se trata de experimentar, de experiencia vivida. Y la palabra perfecta, que es la 5046, que no habla de algo sin errores, sino de algo completo, maduro, que alcanzó su propósito final. O sea que en el proceso no habla de perfección como que nada malo va a pasar o que todo va a estar bonito. Está hablando de perfección, es que vamos camino a algo más alto, algo maduro, a un propósito final. La voluntad perfecta de Dios no es un invento al futuro, es la expresión madura del diseño eterno de Dios manifestándose en un hijo maduro, dispuesto, disponible para hacer lo que Dios le pide. La disposición no solo me permite conocer la voluntad de Dios, la disposición, mira cómo comienza, la disposición no solo me permite conocer la voluntad de Dios,
me posiciona para caminar en lo que ya fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no improvisa cuando Él te ocupa en algo. Dios no anda improvisando. Dios ya tiene un diseño y un plan con cada persona. De hecho, Efesios 2:10 dice así, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, dice, aquí viene, las cuales Dios, tu Padre, preparó antemano para que anduviésemos en ella. Y la palabra antemano viene diciendo antes de cualquier mano, antes de la intervención humana, ya Dios tenía planes y propósitos con cada persona que ha rendido su vida a Él. Las obras ya fueron preparadas, precioso, no desde ahora, por eso Dios no improvisa en el camino. Dios cumple su diseño en el proceso. El diseño ya fue establecido, la voluntad ya fue definida. Lo que activa nuestra participación en esa es la disposición. Por eso es importante tener la disposición puesta en el altar, porque es ahí donde vamos a ver la voluntad que ya Dios definió, el diseño que ya Dios estableció y la obra que ya fue preparada. Cuando el corazón está rendido y la mente renovada, el creyente deja de vivir reaccionando a las circunstancias y comienza a caminar en coherencia con el propósito eterno de Dios. Aquí es donde muchos confunden la voluntad de Dios con destino incierto. Pero la voluntad de Dios, que es perfecta, no es incierta, es una alineación hacia donde Dios ya vio que debe terminar este asunto. Por eso Dios no está improvisando con nosotros. No es una resignación, es dejarte llevar por un gobierno que conoce más que usted y que yo. No es pérdida de cosas, es vivir en la plenitud de todo aquello que yo no tengo. Jesús no solo aceptó su voluntad o la voluntad del Padre, caminó en ella hasta consumarla y llevarla a su máxima expresión. Cuando dijo, consumado es, la frase en griego, tetelestai, todo está hecho, todo está realizado. ¿Y qué era todo eso? Puerta abierta al origen, al principio, al diseño de Dios. No estaba improvisando, estaba cerrando un ciclo de un diseño que ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. La disposición nos mueve del deseo de conocer la voluntad de Dios al privilegio de empezar a vivir en ella. Ya en este punto, el creyente maduro ya no pregunta muchas veces con ansiedad, ¿qué será de mí? ¿Qué va a suceder? Y a veces nos pasa, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ahora declara con seguridad, Padre, estoy caminando en lo que ya preparaste para mí. Y yo también la he manifestado en expresiones como esta. Yo estoy seguro, y más que seguro, y muy seguro que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y no importa lo que me está pasando. Porque la voluntad perfecta no es para curiosos, es para gente rendida. No es para espectadores, es para hijos maduros que entendieron que servir al Señor y a su obra voluntariamente es el mayor acto de la libertad que Él nos ha entregado. Cuando un hombre vive así, ya no lucha contra el propósito, más descansa en Él, gobierna desde Él, fructifica desde Él. Por último, porque la disposición no solo abre la puerta, sino que nos introduce en la plenitud total del diseño eterno de mi Señor Jesús y su gracia y su amor. ¡Wow, queridos hermanos! Esto para mí ha sido comida para esta hora. Qué bueno es el Señor de poder ayudarnos a entender estas cosas. Yo oro que el Espíritu Santo a usted le haya podido develar lo que en esta tarde usted ha escuchado o va a escuchar. Oro que usted haya llegado hasta este momento y que el Señor le haya convencido en amor, le haya persuadido por su Espíritu a que usted no puede correr más ya de la voluntad de Dios. Pero primero ríndase en el altar. Luego déjese ser transformado por su palabra
y luego usted verá la voluntad de Dios abierta para su vida, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por este tiempo que me brindan. Gracias por estar conmigo hasta esta hora. Les bendigo desde acá, desde mi casa, desde Chilibre, desde Panamá, para todos ustedes. Siempre estamos para servirles. Recuerde que los jueves estamos de servicio de 7 en adelante y los domingos estamos desde las 10 de la mañana ya abiertos para el servicio. Les quiero, les amo. Pasen una linda tarde, mañana o noche. Chao. Hasta la próxima.